Dios te bendiga, iglesia. Qué bueno que hoy Dios nos permite estar aquí para adorar y bendecir el nombre del Señor. Allá en tu casa, junto con nosotros, disponte hoy a adorar y exaltar el nombre del Señor. Que podamos juntos darle nuestra mejor adoración, que podamos exaltarle solo a Él, porque Él es el único digno de toda la alabanza y de toda la gloria. Así que cierra tus ojos ahí donde estás y demos gracias a Dios por este día. Padre, te bendecimos y te exaltamos. Gracias por el privilegio que nos das de ver un nuevo día más. Nos muestra que tu misericordia y tu gracia nos ha alcanzado, Señor, y hoy queremos con todo nuestro ser adorarte y exaltarte solo a ti. Que no exista ningún impedimento, sino que con todo el gozo y con todo nuestro ser podamos exaltarte solo a ti. Que podamos, Señor, junto con nosotros adorarte y exaltarte cada uno de mis hermanos allá en su casa. Que ellos puedan unirse a nosotros. Espíritu Santo de Dios, llena este lugar con tu presencia y visita cada casa de los hermanos que nos están viendo y nuestros amigos que nos ven por redes sociales. Que podamos, Señor, juntos elevar un cántico nuevo a ti. Que podamos exaltarte y darte nuestra mejor adoración. Recibe la gloria y toda la honra, Señor, en el nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén y amén. Te invito a que juntos adoremos y declaremos la fidelidad de nuestro Señor. Él es digno, Él es el Señor. Gracias, Padre. Oh, Santo, Santo es Dios. Damos nuestra mejor adoración. Y juntos podemos decirle, Señor, tú eres fiel, tu misericordia es eterna. Digamos todos: Señor, eres fiel y tu misericordia eterna. Señor, eres fiel y tu misericordia eterna. Gente de toda lengua y nación, de generación a generación te adoramos hoy. Aleluya, aleluya, te adoramos hoy, el Señor. Te adoramos hoy. Aleluya, aleluya, te adoramos hoy, el Señor. Eres fiel, amén. Declara que Él es fiel, que Él es misericordioso. Eres nuestro Señor. Digamos una vez más: Señor, eres fiel. Señor, eres fiel y tu misericordia eterna. Señor, eres fiel y tu misericordia eterna. Dile: gente de toda lengua y nación, de generación a generación te adoramos hoy. Aleluya, aleluya, te adoramos hoy, el Señor. Te adoramos hoy. Aleluya, aleluya, te adoramos hoy, el Señor. Eres fiel. Amén. Ahí en tu casa puedes adorar al Señor y dile: Señor, tú eres fiel, eres poderoso, eres nuestro Señor. Y eres fiel, siempre fiel, siempre fiel. Eres fiel, eres fiel, siempre fiel, siempre fiel. Eres fiel, eres fiel, siempre fiel, siempre fiel. Eres fiel, siempre fiel, siempre fiel. Eres fiel.
Señor, porque tú nos permites alabar y exaltar tu nombre, Jesús. Y no nos cansamos, Señor, de darte toda la gloria y la honra. No nos cansamos de cantarte a ti, Señor. Y hoy queremos exaltar tu grandeza, Dios. Hoy queremos, Señor, exaltar tu nombre y declarar tu grandeza, Señor. Gracias, Padre Celestial. Te honramos, Señor. Gracias, Señor, porque tu misericordia se muestra hacia nuestras vidas, Dios. Gracias, Señor. Tú eres nuestro Rey y queremos exaltar tu nombre, Jesús. El esplendor de un rey, vestido en majestad, la tierra alegre está, la tierra alegre está, cubierto está de luz, venció la oscuridad y tiembla a su voz, y tiembla a su voz. Cuán grande es Dios, cántale cuán grande es Dios, y todos lo verán. Cuán grande es Dios. Vamos, dile, el esplendor. El esplendor de un rey, vestido en majestad, la tierra alegre está, la tierra alegre está, y le cubierto está de luz. Él venció la oscuridad y tiembla a su voz, y tiembla a su voz. Cuán grande es Dios, y cántale cuán grande es Dios, y todos lo verán. Cuán grande es Dios. Dile día a día Él está, el tiempo está en Él, principio y el fin, principio y el fin. La Trinidad de Dios, el Padre, Hijo, Espíritu, Cordero y el León, Cordero y el León. Y cuán grande es Dios, y cántale cuán grande es Dios, y todos lo verán. Cuán grande es Dios.
cuán grande es Dios. Cántale cuán grande es Dios y todos lo verán. Cuán grande es Dios. Cuán grande es Dios. Vamos, cántale, cántale cuán grande es Dios y todos lo verán. Cuán grande es Dios. Cuán grande es Dios y cántale cuán grande es Dios y todos lo verán. Cuán grande es Dios y mi corazón entona la canción. Dile cuán grande eres, cuán grande es Él, cuán grande es Él. Mi corazón entona la canción. Cuán grande es Él, cuán grande es Él. Señor mi Dios, al contemplar los cielos, el firmamento y las estrellas vi, al oír tu voz en los potentes truenos y ver brillar al sol en su cenit. Ahí donde estás, adórale a Él. Y puedes levantar tus manos y decirle: Señor, tú eres poderoso, tú eres grande, tú eres el Señor. No hay otro como tú. Mi corazón hoy se abre y declara que eres Dios, que no hay otro. Y juntos vamos a decirle a Él: cuán grande eres, Señor. Cuán grande eres, Señor. Cuán grande
cuán grande es Él. Gracias, Señor, porque hoy hemos podido exaltar. Nuestras bocas se han abierto para declarar tu fidelidad, declarar tu grandeza, y nuestro corazón se ha podido desbordar en adoración ante ti. Señor, te bendecimos y te exaltamos. Gracias, Espíritu Santo, por preparar este tiempo para poder recibir tu palabra. Señor, que la podamos recibir con gozo y que podamos, Señor, ponerla por obra. Te damos gracias, Señor, y te bendecimos en el nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén. Bendiciones, Iglesia Belén, y bendiciones a aquellos que también, amigos que están siguiendo esta transmisión. Espero que allá donde estén puedan haber adorado a Dios, y ahora en este tiempo vamos a disponer nuestro corazón para escuchar su palabra y para aprender más de ella. Antes de comenzar este tiempo de la palabra, quiero que ahí donde estás puedas cerrar tus ojos y podamos pedirle a Dios que Él nos hable y que nuestro corazón pueda estar dispuesto a recibir de su palabra. Dios que estás en los cielos, te damos gracias. Gracias por tu amor y tu misericordia para con nosotros. Gracias por permitirnos estar este tiempo en adoración, y gracias también por este tiempo que nos vas a permitir aprender de tu palabra. Permite que nuestro corazón esté dispuesto a recibir de ti y que en nuestra vida haya esa disposición de poner en práctica lo que tú nos quieras enseñar. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. En el día de hoy vamos a estar compartiendo un mensaje titulado Ciertamente Dios los ayudará. Y estaremos como texto base en Génesis capítulo 50, versículos 22 al 26. Entonces vamos a ubicarnos en este texto, Génesis 50 del 22 al 26. Tiene como título Muerte de José. Y dice: José y sus hermanos con sus familias siguieron viviendo en Egipto. José vivió hasta los 110 años de edad. Alcanzó a ver 3 generaciones de los descendientes de su hijo Efraín y vivió lo suficiente para ver el nacimiento de los hijos de Maquir, el hijo de Manasés, a quienes recibió como suyos. José les dijo a sus hermanos: yo pronto moriré, pero ciertamente Dios los ayudará y los sacará de esta tierra de Egipto. Él los hará volver a la tierra que solemnemente prometió dar a Abraham, a Isaac y a Jacob. Entonces José hizo jurar a los hijos de Israel y les dijo: cuando Dios venga a ayudarlos y los lleve de regreso, deben llevarse mis huesos con ustedes. José murió a los 110 años de edad y los egipcios lo embalsamaron y pusieron su cuerpo en un ataúd en Egipto. Con estas palabras de José termina el libro de Génesis. Recordemos que el libro de Génesis tiene 50 capítulos y decide terminar estos 50 capítulos con unas palabras de José antes de morir. Y entonces surgen 2 preguntas a raíz de este texto. ¿Quién era José y por qué José dice estas palabras y por qué se concluye el libro de Génesis con estas palabras de José? Entonces respondamos la primera pregunta. No vamos a leer ningún texto, sino que vamos a recordar un poquito la vida de José. Bueno, recordemos que José
era el hijo de Jacob con Raquel. Pero José ocupaba un lugar especial dentro de sus hermanos porque José era un hijo preferido por Jacob. ¿Por qué? Porque era el hijo que había tenido con Raquel, que era la mujer que él amaba, y segundo, era un hijo que había tenido ya en su ancianidad. Entonces, por haberlo tenido ya un poco avanzado de edad, era un hijo que gozaba de muchos favores y de muchos privilegios a comparación con sus hermanos. Por esto, entonces, Jacob decide darle una túnica de muchos colores a José, y esto no fue bien recibido entre sus hermanos, que ya le tenían cierto odio, porque José tenía sueños que no eran cualquier sueños y que se los contaba a sus hermanos, y aparte de eso, ellos al ver que su padre les regala una túnica de colores, pues no les cayó muy bien la idea. Y entonces deciden planear matar a José. Uno de ellos los persuade y les dice que no lo maten, sino que lo vendan como esclavo. Entonces ellos deciden vender a José como esclavo por 20 piezas de plata y lo venden a Egipto. Allá en Egipto, él sirve en la casa de alguien llamado Potifar, y Potifar, recordemos que tiene una esposa muy bella que se enamora de José, pero que José no accede a los encantos y a las proposiciones que le hace esta mujer. Por ende, ella decide calumniarlo y José termina en la cárcel. Estando en la cárcel, José, que tenía el don de interpretar los sueños, Dios le permite interpretar los sueños de Faraón, quien había soñado con 7 vacas gordas, 7 vacas flacas y también con 7 espigas muy feas y 7 espigas muy robustas. José le dice que esto significa que en la tierra van a venir 7 años de abundancia, pero también 7 años de escasez. Cuando ya José interpreta estos sueños, Faraón decide ponerlo como gobernador de Egipto. Y es ahí donde José, en la época de abundancia, decide empezar a recolectar todos esos alimentos para los 7 años de escasez. Tal cual como José lo predijo, llegó el tiempo de la escasez, y en este tiempo también llegó a la tierra de Canaán, que era donde vivía la familia de José, que vale la pena resaltar, el papá creía que estaba muerto. Cuando llega este tiempo de hambre, los hermanos de José llegan a Egipto a pedir alimento, se encuentran con José y en resumidas cuentas, José los ayuda, los perdona, y José les pide que vuelvan por su padre Jacob allá a la tierra de Canaán y lo traigan a Egipto para que se queden viviendo acá durante este tiempo que van a estar el tiempo de escasez. Eso sucede, los hermanos van a Canaán, le informan a Jacob todo lo que ellos habían hecho, que José estaba vivo, y regresan a Egipto y se quedan ahí en Egipto. Listo, esa es la historia de José en resumidas cuentas. ¿Cuál es la segunda pregunta del texto de Génesis 50 del 22 al 26? ¿Por qué José dice estas palabras? Aquí José, cuando estaba hablándole a toda su familia, José le empieza a recordar a su familia una promesa que Dios le había dado principalmente a Abraham, a Isaac y a su padre Jacob. Y la promesa, vamos a Génesis 12, versículos del 1 al 3. Dice así: el Señor le había dicho a Abraham, deja a tu patria y a tus parientes y a la familia de tu padre y vete a la tierra que yo te mostraré. Haré de ti una gran nación, te bendeciré y te haré famoso y serás una bendición para otros. Bendeciré a quienes te bendigan y maldeciré a quienes te traten con desprecio. Todas las familias de la tierra serán bendecidas por medio de ti. ¿Cuál era esa promesa que Dios le había dicho a Abraham? Que él iba a morar en una tierra donde fluía leche y miel, donde había mucha abundancia. Y José, antes de morir, sabía que su familia toda estaba en Egipto y que esa no era la tierra que Dios le había prometido a Abraham y que no debían habitar ahí. Por eso José les dice estas palabras, le dice: ciertamente Dios vendrá a ayudarlos, Dios los va a sacar de aquí, porque esta no es la tierra que Dios le prometió a Abraham. Y cuando eso suceda, estoy tan seguro que va a suceder. Por favor, ustedes deben llevar mis huesos con ustedes. Entonces, por eso es que él les hace jurar que cuando ellos salgan de Egipto van a llevar sus huesos, porque estaba seguro de que Dios iba a cumplir la promesa que le había hecho a Abraham. Listo, ahí terminamos de responder las 2 primeras preguntas que les había hecho. Pero también
quiero que veamos cómo vivía la familia de José ahí en Egipto. O sea, estaban ahora mismo en una tierra donde no era la que Dios le había prometido, pero estaban viviendo de alguna manera. Y vámonos al capítulo 47 de Génesis, versículo 5 y luego versículo 27. Dice: entonces el faraón le dijo a José: ahora que tu padre y tus hermanos han venido a estar aquí contigo, escoge el lugar que quieras de toda la tierra de Egipto para que ellos vivan. Dales la mejor tierra de Egipto, que vivan en la región de Gosén, y si alguno de ellos tiene alguna destreza especial, ponlo a cargo de mis rebaños también. Versículo 27. Mientras tanto, el pueblo de Israel se estableció en la tierra de Gosén, en Egipto. Allí adquirieron propiedades y fueron prósperos, y la población creció con rapidez. ¿Cómo vivía la familia de José en Egipto? Pues vivía con privilegios, porque cuando ellos llegan a Egipto, Faraón les dice: escoge la tierra más próspera de esta región, y le da la tierra de Gosén. Si alguno tiene destreza, ponlo en mis rebaños. Y el versículo 27 nos dice que eran prósperos, que vivían con privilegios, que no tenían necesidad de absolutamente nada. Entonces, así termina viviendo el pueblo de Israel en Egipto, con prosperidad, con privilegios, con una buena vida, no tenían necesidad de nada. Dice que vivían en la mejor tierra, entonces terminan viviendo bien, terminan viviendo una vida excelente. Pero lastimosamente esto no continúa así todo el tiempo. Y quiero que vayamos a Éxodo, porque si en Génesis el pueblo de Israel termina viviendo en prosperidad, en abundancia, en privilegios, lo que sucede en Éxodo no es así. Entonces vayamos a Éxodo capítulo 1 y leamos los primeros versículos del 5 al 11. Dice: en total Jacob tuvo 70 descendientes en Egipto, incluido José, quien ya se encontraba allí. Con el tiempo José y sus hermanos murieron y toda esa generación llegó a su fin. Pero sus descendientes, los israelitas, tuvieron muchos hijos y nietos. De hecho, se multiplicaron tanto que llegaron a ser sumamente poderosos y llenaron todo el territorio. Tiempo después subió al poder de Egipto un nuevo rey que no conocía nada de José ni de sus hechos. El rey le dijo a su pueblo: miren, el pueblo de Israel ahora es más numeroso y fuerte que nosotros. Tenemos que dar un plan para evitar que los israelitas sigan multiplicándose. Si no hacemos nada y estalla una guerra, se aliarán con nuestros enemigos, pelearán contra nosotros y luego escaparán del reino. Por lo tanto, los egipcios esclavizaron a los israelitas y les pusieron capataces despiadados a fin de subyugarlos por medio de trabajos forzados. Los obligaron a construir las ciudades de Pitón y Ramsés como centros de almacenamiento para el rey. ¿Qué sucedió con el pueblo de Israel? Muere José y muere toda esa generación, pero el pueblo sigue creciendo y dice el texto que se hacen fuertes y muy poderosos, tenían mucho poder en la tierra de Egipto. Y llega al trono un rey que no conocía a José ni nada de lo que él había hecho en el pasado y empieza a decir: este pueblo de Israel ya está muy grande y si están tan grandes que si llega un enemigo y ellos se unen a nuestro enemigo, pues van a pelear contra nosotros y se van a terminar yendo del reino. Entonces la idea que él tuvo es: vamos a esclavizar al pueblo de Israel. ¿Qué le sucedió al pueblo de Israel? Como yo les dije, ellos vivían cómodos, no tenían necesidad de nada, eran poderosos y vivían con privilegios. Y de un día para otro la vida les cambió por completo. La vida les cambió y eso fue un cambio gigante, porque de pronto en la vida hay cambios que son pequeños y que tú dices: bueno, me adapto rápidamente, pero el cambio que vivió el pueblo de Israel no fue un cambio pequeño. Ellos eran ricos, ellos eran poderosos, ellos tenían privilegios y de un día para otro perdieron todo lo que tenían y los esclavizaron. Y esa es una escena que yo me pongo a imaginar y debe ser una escena terrible. O sea, tú pasar de vivir con privilegios, con dinero, con que no te haga falta nada económicamente, con poder, y pasar a que te traten mal, que te traten como esclavo,
y que te pongan a trabajar quizás en algo que ni siquiera estabas acostumbrado a hacer. Eso le sucede al pueblo de Israel. Y es una escena difícil de afrontar, pero a ellos les tocó vivirla. Y yo creo que a muchos de nosotros y muchos de los que pueden estar viendo esta transmisión, también quizás les ha tocado vivir una escena así parecida a lo que vivió el pueblo de Israel. Porque es muy placentero de pronto cuando tú terminas de leer Génesis y ver cómo vivía el pueblo, vivía súper bien, vivía muy cómodo, pero que la vida te cambie de un momento a otro, eso es terrible. Y yo creo que muchos de nosotros hemos pasado por circunstancias así parecidas. Circunstancias donde estamos bien, donde no tenemos ningún problema, pero viene la vida, viene Dios y permite que te sucedan cosas que te sacuden por completo, que te hacen que tu vida se estremezca, que hacen que tu vida se voltee al revés y que te hacen pensar, ¿por qué me sucede esto de un día para otro? ¿Por qué si yo estaba bien, por qué me sucede esto? ¿Y qué pueden ser estas circunstancias? Pueden ser enfermedades, pero no una enfermedad, es la enfermedad. Puede ser una enfermedad que es terminal, puede ser una situación económica que estabas bien, perdiste tu empleo de un día para otro y caíste en una situación económica muy mala. Puede ser que tengas un problema familiar, vivías en una familia muy bonita, pero de un día para otro empezaste a tener problemas familiares. Y todos hemos tenido alguna circunstancia que nos golpea la vida y que nos hace vivir eso que vivió el pueblo de Israel, de pasar de la comodidad a la esclavitud y a las circunstancias adversas. Y creo que en este año 2020, creo que todos en cierta medida, algunos en un grado mayor que otros, pasamos por esta situación. Yo creo que cuando empezó el año muchos teníamos planes de viajes, de emprendimiento, de estudios, de empleo, pero viene este año 2020 y nos dice no, nos sacude la vida por completo y nos cambia nuestra realidad, nos dice esto no va a ser así y nos volvemos personas vulnerables. Y creo que todos hemos pasado por esta situación. Y hemos pasado por situaciones que decimos, ¿por qué me sucede esto a mí? ¿Por qué estoy viviendo esta crisis? Pero de lo que yo quiero hablarte hoy es que Dios, aún en medio de la crisis, Él sigue siendo soberano. Y vamos a ver cómo Dios en medio de la crisis del pueblo de Israel, eran esclavos, estaban viviendo la peor crisis de su vida, eran esclavos, pero aún en medio de esa crisis Dios seguía siendo soberano para con ellos. Y quiero mostrar 3 ejemplos de cómo Dios fue soberano con el pueblo de Israel. Y hay muchos ejemplos, pero solo quiero mostrar estos 3. Y antes de comenzar a decir cómo Dios fue soberano, pues hay que definir la palabra soberano. ¿Qué es soberanía? Bueno, es un tema bastante largo de explicar, no vamos a entrar en detalles porque de verdad es muy largo, pero yo creo que hay un texto en Salmos que nos define mucho lo que es la soberanía de Dios. Entonces vayamos a Salmo 115, versículo 3. Y este versículo resume muy bien lo que es la soberanía de Dios. Dice, nuestro Dios está en los cielos y hace lo que le place. Nuestro Dios está en los cielos y hace lo que le place. ¿Qué es la soberanía de Dios? Pues es ese poder que tiene Dios para que todo lo que sucede está bajo su control. Puede que sucedan cosas aquí en la tierra, pero Él tiene conocimiento de todo eso. Nada se le escapa del control de Dios porque Él siempre tiene la última palabra en las situaciones. Entonces, bajo esa definición de la soberanía de Dios, quiero que miremos estos 3 ejemplos en el pueblo de Israel. Primer ejemplo está en Éxodo capítulo 1, del versículo 12 al versículo 20. Dice así, sin embargo, cuanto más los oprimían, más los israelitas se multiplicaban y se esparcían y tanto más se alarmaban los egipcios. Por eso los egipcios los hacían trabajar sin compasión. Les amargaban la vida forzándolos a hacer mezcla, a fabricar ladrillos y a hacer todo el trabajo del campo. Además, eran crueles con todas sus exigencias. Después, el faraón, rey de Egipto, dio la siguiente orden a las parteras hebreas Cifra y Púa. Cuando ayuden a las mujeres hebreas en el parto, presten mucha atención durante el alumbramiento. Si el bebé es niño, mátenlo, pero si es niña, déjenla vivir.
Sin embargo, como las parteras temían a Dios, se negaron a obedecer las órdenes del rey y también dejaban vivir a los varoncitos. Entonces el rey de Egipto mandó a llamar a las parteras. ¿Por qué hicieron esto?, les preguntó. ¿Por qué dejaron con vida a los varones? Las mujeres hebreas no son como las egipcias, contestaron ellas. Son más vigorosas y dan a luz con tanta rapidez que siempre llegamos tarde. Por eso Dios fue bueno con las parteras y los israelitas siguieron multiplicándose y se hicieron cada vez más poderosos. Esta es la primera muestra de la soberanía de Dios. Dice que como el pueblo de Israel seguía multiplicándose, les empezaron a forzar los trabajos, los obligaban a hacer ladrillos, los obligaban a hacer los trabajos de campo y los trataban con mucha crueldad, pero aún así ellos seguían multiplicándose. Entonces el rey de Egipto les dice, a las parteras hebreas le dicen cuando las mujeres hebreas vayan a tener parto, si es niño deben matarlo, si es niña la dejan vivir. Pero el texto nos dice que las parteras eran temerosas de Dios y desobedecieron esta orden del rey de Egipto. Y aún así el pueblo seguía multiplicándose. ¿Cómo veo yo la soberanía de Dios en este texto y en este ejemplo que les voy a colocar? Para los egipcios era terrible que el pueblo siguiera multiplicándose, porque significaba un peligro inminente para ellos de que en algún momento los iban a traicionar. Pero para Dios, el hecho de regalarle hijos a las personas siempre ha significado una bendición. Y el hecho de Dios dar hijos es una forma de bendecir a su pueblo. El hecho de que Dios le regale descendencia a una familia es una forma de bendecir. Y en medio de toda la opresión del pueblo egipcio hacia los israelitas, nosotros seguimos notando que los israelitas seguían multiplicándose, porque eso hace parte de la bendición de Dios. Génesis 1:28. Dios hablando con Adán y Eva les dice: luego Dios los bendijo con las siguientes palabras: sean fructíferos y multiplíquense, llenen la tierra y gobiernen sobre ella, reinen sobre los peces del mar, las aves del cielo y todos los animales que corren por el suelo. Cuando Dios bendijo a Adán y a Eva, la bendición que Dios le da es multiplíquense, porque para Dios el hecho de la multiplicación de la familia es una bendición. Entonces, en medio de toda esa opresión que estaba viviendo el pueblo de Israel por ser esclavos en tierra de Egipto, Dios seguía bendiciendo a su pueblo. ¿A través de qué? A través de la bendición de darle hijos. Dios seguía siendo soberano. ¿Y cómo mostró Dios su soberanía en esto? A través de las parteras. Dios seguía protegiendo a su pueblo a través de unas parteras que eran temerosas de él. Entonces, el primer ejemplo de cómo Dios fue soberano es que aún en medio de la esclavitud, Dios seguía bendiciendo a su pueblo, Dios seguía mostrándole la bendición. Y en este caso era la bendición de tener hijos, la bendición de seguir multiplicándose. Pero en nuestro caso pueden ser muchas cosas. En medio de la crisis, Dios sigue siendo soberano y Dios sigue bendiciendo nuestras vidas. Un segundo ejemplo de cómo Dios fue soberano, vamos al capítulo 2 de Éxodo y leamos los primeros 10 versículos. En esos días, un hombre y una mujer de la tribu de Leví se casaron. La mujer quedó embarazada y dio a luz un hijo. Al ver que era un niño excepcional, lo escondió durante 3 meses. Cuando ya no pudo ocultarlo más, tomó una canasta de juncos de papiro y la recubrió con brea y resina para hacerla resistente al agua. Después puso al niño en la canasta y la acomodó entre los juncos a la orilla del río Nilo. La hermana del bebé se mantuvo a cierta distancia para ver qué le pasaría al niño. Al poco tiempo, la hija de Faraón bajó a bañarse en el río y sus sirvientas se pasaban por la orilla. Cuando la princesa vio la canasta entre los juncos, mandó a su criada que se la trajera. Al abrir la canasta, la princesa vio al bebé. El niño lloraba y ella sintió lástima por él. Seguramente es un niño hebreo, dijo. Entonces la hermana del bebé se acercó a la princesa. ¿Quieres que vaya a buscar a una mujer hebrea para que la amamante al bebé?, le preguntó. Sí, consigue una, contestó la princesa. Entonces la muchacha fue y llamó a la madre del bebé.
toma este niño y dale el pecho por mí, le dijo la princesa a la madre del niño. Te pagaré por la ayuda. Así que la mujer se fue con el bebé a su casa y lo amamantó. Años más tarde, cuando el niño creció, ella se le volvió a la hija del faraón, quien lo adoptó como su propio hijo y lo llamó Moisés, pues explicó, del agua lo saqué. Esta es la historia de Moisés. Yo creo que muchos, si no hemos leído el texto, muchos nos hemos visto la película. Los padres de Moisés, pues era un varoncito, tenía que morir por orden del rey, pero lograron esconderlo durante 3 meses. Ya después de estos 3 meses se hizo muy difícil esconderlo y la madre decide colocarlo en una canasta y ponerlo en el río. Allí la hija de Faraón lo encuentra y es lo que nos dice el texto de que dice que tiene lástima por el niño, se lo da a la mamá nuevamente de Moisés para que lo tenga por varios tiempos y luego de los años se lo devuelven para que él siga creciendo, pero ya en el palacio. Y cuando yo leía este texto yo le decía, wow, Dios, tú eres realmente soberano. ¿Por qué veo la soberanía de Dios aquí? Moisés era uno de los niños que por orden del rey debía morir. Y resulta que es el mismo rey quien termina protegiendo a quien debía morir. La hija de Faraón terminó protegiendo a Moisés, es decir, termina contradiciendo una orden que había dado su padre. Y fueron los propios egipcios quien protegieron a Moisés, quien lo alimentaron bien, quien le dieron la mejor educación. Incluso dice el texto que a la mamá de Moisés le pagaban por cuidarlo, porque la hija de Faraón le pagó a la mamá de Moisés para que ella lo amamantara y lo cuidara por cierto tiempo. Entonces, los mismos egipcios habían mandado a matar a Moisés, pero ellos mismos son los que terminan cuidando, protegiéndole, dándole la mejor educación por muchos años a esa persona que en un futuro Dios iba a utilizar para liberar al pueblo. Y yo decía y veía este texto, y yo decía, si esto fuera una película, esto se llamara Criando a mi propio enemigo, porque los egipcios terminaron dándole lo mejor y dándole la mejor educación a Moisés, quien en un futuro Dios iba a usar para liberar al pueblo. Y aquí Dios mostró su soberanía, porque Dios le demostró a Faraón, le demostró al rey de Egipto que sus órdenes, que las órdenes de Dios están por encima de las órdenes de él. Y que si él había propuesto matar a Moisés, Dios le iba a demostrar que él mismo lo iba a terminar protegiendo, que él mismo le iba a terminar guardando la vida, que él mismo le iba a terminar dándole la mejor educación y que él mismo iba a ver con sus ojos cómo Dios iba a usar a esa persona que él crió en su palacio. Si esto es soberanía de Dios, díganme si esto no es soberanía de Dios. Esto es Dios demostrándole a Faraón y a todos sus siervos que Él los usó. Dios usó a Faraón, Dios usó a toda su familia para que pudieran criar a Moisés y para que en un futuro Moisés pudiera libertar al pueblo. Y aquí veo yo la soberanía que Dios tuvo con el pueblo de Israel. Dios protegió a quien iba a ser su libertador y usó a sus enemigos para proteger al libertador. Y un tercer ejemplo que yo les dije que veía la soberanía de Dios, y hay muchos ejemplos, pero este es el último que quiero nombrar, es en cuanto a las plagas. Yo creo que todos hemos escuchado de las plagas, todos hemos leído de las plagas de Israel que hubieron en Egipto. El agua se convirtió en sangre, hubieron ranas, mosquitos, moscas, hubieron una plaga mortal en animales, granizo, langostas, tinieblas, y la muerte de los primogénitos varones, que fue la última, pero ninguna de esa plaga tocó al pueblo de Israel. Y muchas de esas plagas eran fenómenos naturales. ¿Y cómo es que un fenómeno natural va a llegar en un lugar sí, en un lugar no, estando tan cerca? Pero eso lo hizo Dios. Y Dios guardó a su pueblo. Y un tercer ejemplo de la soberanía de Dios es que todas estas plagas llegan a esa región donde ellos también vivían, pero Dios no permite que toque a ninguno de los hijos de Israel. Eso es soberanía de Dios. Y ya para ir terminando, todo esto que hemos dicho, solamente quiero decirle 3 aspectos de todo esto que hemos dicho. El primer aspecto de ellos es cuando estaban ellos en una buena situación, cuando termina Génesis que dice que el pueblo de Israel estaba en una situación de privilegio, de una buena vida, quizás para ellos era fácil pensar que esa
posición que tenían en ese momento se debió a José y a todo lo que José había hecho a favor de ellos. Pero resulta que no era por José, era que Dios mostró su soberanía a través de José. Y esto nos sucede a nosotros también. Cuando estamos en una etapa de nuestra vida donde estamos en abundancia, donde todo nos va bien en el trabajo, en el estudio, en nuestra familia, no tenemos ningún de pronto necesidad, creemos que esas cosas las obtenemos por nuestras propias fuerzas. Y resulta que no es así. Si estás viviendo un tiempo de abundancia, no es por tu trabajo, es que Dios es soberano a través de tu trabajo. Y creo que esta primera aplicación es muy buena para nosotros. El entender que cuando estamos viviendo en un buen momento no es por nuestras fuerzas, es que Dios así lo permite, porque Dios usa diferentes medios, tu trabajo, tus amigos, tu familia, para bendecirte. Una segunda aplicación es en medio de la crisis. Todos tenemos momentos de crisis como le sucedió al pueblo de Israel y muchas veces son así como a ellos, de un día para otro y de una forma desastrosa. Pero en medio de esa crisis abre tus ojos y mira cómo Dios es soberano. El pueblo de Israel, aún en medio de la crisis, en medio de la esclavitud, Dios seguía siendo bueno con ellos y Dios seguía siendo soberano. Dios seguía permitiendo que siguieran teniendo hijos. Dios seguía permitiendo que un libertador fuera creciendo en el palacio. Dios los libraba de las plagas. En medio de la crisis que puedas estar viviendo en este momento en tu vida, en tu familia, en medio de la crisis que estamos viviendo a nivel mundial, abre tus ojos espirituales y empieza a ver cómo Dios está actuando de forma soberana en tu vida y en tu familia. Cómo Dios ciertamente ha venido a ayudarte. Y la última aplicación que quiero dejarles es que las crisis no son para siempre. No terminamos de leer el texto, pero yo sé que muchos de ustedes conocen que finalmente el pueblo de Israel logró salir de esa esclavitud. Pasaron años, sí, pero finalmente lograron vencer esa crisis porque Dios fue quien los libertó. Y esto nos enseña que las crisis no son para siempre y actualmente puedes estar teniendo una crisis en tu vida, pero ten presente que no es para siempre. Quizás nosotros no conocemos la fecha en que se va a terminar, pero Dios sí la conoce. Y en medio de esa espera de que se termine, ten presente de que Dios está contigo y que Dios sigue siendo fiel contigo. Y no se nos puede olvidar esto. Y algo importante también es que cuando termine la crisis no nos podemos olvidar de Dios. No nos podemos olvidar de ese que nos acompañó en medio del proceso. Y quiero terminar leyendo, y quiero que te aferres a esta palabra porque es el título del mensaje. Quiero terminar leyendo el versículo que empezamos leyendo al principio. Génesis 50, versículo 24. Y son las palabras de José, dice: José les dijo a sus hermanos: yo pronto moriré, pero ciertamente Dios los ayudará y los sacará de esta tierra de Egipto, y Él los hará volver a la tierra que solemnemente prometió dar a Abraham, a Isaac y a Jacob. Y quiero que te quedes con la segunda frase que dice José: ciertamente Dios los ayudará. Y quiero que lo leas, y te lo voy a leer en distintas versiones. Nueva Traducción Viviente dice: ciertamente Dios los ayudará. Biblia de las Américas dice: Dios ciertamente os cuidará. Nueva Versión Internacional dice: sin duda Dios vendrá a ayudarlos. Y Reina Valera dice: Dios ciertamente os visitará. Y quiero que te quedes con esta frase en tu mente y en tu corazón, de que puedes estar viviendo una crisis muy dura, de que puedes estar viviendo circunstancias difíciles, pero sin duda Dios vendrá a ayudarte, y que tengas esa confianza que tenía José en ese momento, de que estaba a punto de morir, pero estaba convencido de que Dios vendría a ayudarlo. Y guardemos esa frase en nuestro corazón y creámosla. Estoy viviendo una crisis, pero ciertamente no tengo duda de que Dios me visitará y que Dios vendrá a ayudarme. Y vamos a orar con esta frase en nuestra mente. Dios, te damos gracias por tu palabra, gracias por tu amor,
y tu bendición al hablarnos, oh Dios, de que tú vienes a nuestro encuentro y nos ayudas. Permítenos tener esa confianza que José tenía en ese momento y poder declarar en nuestra vida de que sin duda tú vendrás a ayudarnos y que sin duda tú vendrás a visitarnos. Te pido por estas personas, oh Dios, que están viendo la transmisión, por nuestros hermanos, por los amigos que están viendo y que están pasando por momentos difíciles en sus vidas. Bendice sus vidas, ayúdalos en medio de la crisis que están viviendo y que ellos puedan estar confiados de que tú vendrás a ayudarlos. Te lo pido, Señor, en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Gracias por seguir esta transmisión. Gracias por permanecer ahí viendo. Te pedimos que si conoces a alguien que necesita escuchar esta palabra, la puedas compartir y que puedas seguir acompañándonos en nuestras diferentes y siguientes transmisiones, los días martes, jueves y domingo. Dios te bendiga.